Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro estudio. Y le damos gracias a Dios por este tiempo que podemos seguir estudiando, que podemos seguir aprendiendo. Este, Vamos a continuar con los atributos comunicables. El plan original era que hoy íbamos a ver otro tema, pero la próxima sesión la vamos a tener igual y la que sigue ya no. Entonces dije, bueno, para no dejar empezado el tema de la doctrina de Cristo, dije, bueno, podemos extender una semana más este tema y ya cuando regresemos de las 2 semanas de descanso, ya podemos continuar con el siguiente tema. Eh, el tema de los atributos comunicables, la verdad, fue bastante extenso. Como ven, de hecho ahí, bueno, creo que acá se alcanza a ver. Sí. Pues son bastantes, ¿no? Apenas vimos de los comunicables, la sesión pasada vimos espiritualidad, fue lo único que vimos, y faltaban todos los demás. Entonces creo que viendo la lista, pues queda claro que no alcanzaríamos a verla completa. No toqué algunos temas, me brinqué algunos hay uno que viene junto con otro, que vienen juntos. Entonces, bueno, la intención de nuevo es que estos temas los puedan seguir estudiando, los puedan seguir investigando, puedan seguir profundizando. Yo les puse incluso aquí en el título, les puse Gruden. ¿Por qué? Porque esta es la lista que este autor propone. Sí, probablemente haya más, hay distintas clasificaciones, incluso en algunos casos te dice, bueno, puede ser una cuestión hasta del idioma, ¿no? Porque a veces hay palabras que no existen ni se adaptan. Entonces, podemos encontrar distintas clasificaciones o podemos nosotros verlo de formas distintas, ¿ok? Pero bueno, esta es la lista de los que se consideran comunicables. En este caso, los primeros es los que describen el ser de Dios. Y vimos la semana pasada espiritualidad. Hoy vamos a continuar con invisibilidad. ¿Qué es esto de la invisibilidad? Dice, la invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual. Sin embargo, Dios se nos manifiesta de manera parcial en esta era y de forma más completa en la siguiente. ¿Qué es esto? Conforme ha ido avanzando el conocimiento, hemos podido entender, aprender más de él. Podemos aprender más de él, podemos conocer más de él, pero no podemos verlo. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de la espiritualidad, pues hablamos de que o sea, estamos en él, estamos en un todo, entonces sería imposible distinguirlo. ¿Sí? La palabra nos lo enseña en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios es invisible, no lo podemos ver. Nadie lo ha podido ver. Se ha mostrado de algunas formas en algunas partes, pero nadie lo puede ver en su integridad y jamás lo podemos ver. Hablamos también de la parte espiritual, de que bueno, va a llegar un momento en el que vamos a ir con él, pero aún así no lo vamos a poder entender, no lo podemos ver completo. Sí, es demasiado, eh, eh, es incomprensible para nosotros, aunque podamos aprender más de él, podemos estar en comunión de él, nunca lo vamos a poder ver completamente. En Juan 6:45 también nos dice, no que alguno haya visto al Padre, ¿sí? O sea, nadie ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces aquí ya entra también un poquito el tema de la Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces obviamente Él se conoce, Él sabe cómo es. ¿Sí? En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces aquí nos vuelve a decir, Dios es invisible. ¿Ok? La invisibilidad de Dios implica que a diario e intencionalmente debemos buscar intimidad con Él y no darla por hecho.
Muchas veces vemos, sobre todo en el ateísmo, no dicen, pues si nunca lo has visto, ¿cómo crees en él? ¿Sí? ¿Cómo puedes creer en un Dios invisible que nunca se te ha mostrado, nunca lo has visto físicamente? ¿Cómo puedes interactuar con él? Por eso es muy importante esta relación que debemos tener siempre con él, para darnos cuenta de su presencia aunque no lo podamos ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él nos responde. ¿Sí? Podemos seguir interactuando con él a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Sí? Entonces, aunque es invisible, no quiere decir que no lo podamos interactuar con él, que no lo podamos encontrar. Pero, ¿qué es el primero que hay que hacer? Buscarlo. ¿Sí? Hay que buscarlo para poder interactuar con él. Y no es que no esté ahí. ¿Sí? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En Éxodo 33 nos menciona esta instancia que a lo mejor me podrían decir, no, pero sí hubo quien lo vio. En el caso de Moisés, en esta parte del Antiguo Testamento dice, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Sí? Entonces aquí vemos también podemos adelantar algunos aspectos, ¿no? Que es la misericordia. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Sabemos que si lo vemos de frente, si lo viéramos de frente, de inmediato moriríamos. ¿Sí? El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, en Reina Valera dice, cuando pase mi gloria, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. ¿Sí? No podemos ver de frente a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Y moriríamos de inmediato. Con esto acabamos esta parte. ¿Sí? Habla de una mano, habla de una espalda. La Reina Valera dice que verás una espalda. Eso no lo hace visible, pero que no lo podemos ver. Recordemos que Él se manifiesta. O sea, Él se puede manifestar de distintas formas, pero no lo podemos ver en su completo ser, porque es espíritu, Dios es espíritu. Sí, Él creó todo, entonces Él se puede manifestar, Él puede escoger conforme a su voluntad manifestarse a nosotros de distintas formas. Ya lo hizo en el Hijo. Sí, en el Hijo Él se manifestó. Entonces Él se puede mostrar de un modo que lo entendamos. Recordemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, pero no podemos pensar en Él en una forma porque Él es todo. ¿Sí? Él es espíritu, Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces recordemos que son las formas en que Él se manifiesta o en que Él se muestra en nosotros. ¿Sí? Busca también que nos podamos identificar con Él de alguna forma. ¿Sí? En los atributos mentales, me voy a tener un poquito de un lío aquí, pero no vamos a profundizar. De hecho, el autor tampoco se quiso meter ahí en el problema. Conocimiento u omnisciencia. ¿Okay? Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Como decimos comúnmente, Dios lo sabe todo. ¿Ok? Primera de Juan 3:20 dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Sí? A esto es a lo que vamos, esto es la omnisciencia. Dios lo sabe todo. ¿Sí? Todo de todo. ¿Sí? No se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Y ya veíamos en la sesión anterior cuando hablábamos de incluso esta cuestión del tiempo, ¿no? Que Él recordaba 1000 años como si fueran ayer. Sí, entonces Él está al tanto de todo, Él puede ver todo. Dios se conoce a sí mismo. Es bien interesante. Dice, solo el que es infinito puede conocerse a sí mismo en detalle. ¿Sí? Que suena como extraño decir, a ver, ¿cómo que Dios se conoce a sí mismo? ¿Sí? Pues así es, Dios sabe Él cómo es, Él entiende cómo es Él. Sí, también decíamos la lección pasada que nosotros no conocemos todo sobre nosotros mismos. A veces reaccionamos o respondemos de formas que yo no creí que pudiera responder así. Las otras personas pasa lo mismo. Sin embargo, Dios conoce todo y eso incluye a sí mismo.
En Primera de Corintios 2:10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Por qué nos puede mostrar los secretos profundos de Dios? Porque Dios se conoce a sí mismo. ¿Sí? Es algo lógico, es algo coherente. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, es decir, el espíritu que Dios nos da. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. De nuevo, no es algo que se haya inventado el autor, no es algo que me se haya ocurrido, esto viene en la Biblia, nos lo explica. ¿Sí? Y nos sigue hablando de cómo es Dios, Él nos lo revela de esta forma. Les pido una disculpa si voy a ir un poquito rápido, no creo que alcancemos a ver todos, son 35 diapositivas, pero bueno, igual si hay alguna duda pueden preguntar. Dios conoce todas las cosas reales. Veíamos en la definición que hablaba de esto, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué menciona esto de las cosas reales? Dice, esto quiere decir todas las cosas que existen y todo lo que sucede. ¿Qué pasa? No podemos pensar en que, pues Dios ahorita está aquí, pero no sabe qué está pasando por acá, no sabe qué está pasando por allá. No es así. Dios conoce todo lo que está pasando. ¿Sí? Y Dios sabe todo lo que va a pasar y todo lo que pasó. Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que se oculta a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Okay? Mateo 6:8 dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Sí? Él sabe todo, no lo podemos sorprender, ni Él se puede sorprender, porque Él se conoce y Él nos conoce y Él conoce todo. Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Sí? Entonces sabe todo de nosotros, todo. Y de todos nosotros. ¿Ok? Dios conoce todas las cosas posibles. Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque no es como que Dios se limita a saber lo que pasa, sino también sabe lo que podría pasar. Si conoce todas las posibilidades de todo lo que hacemos, de todo lo que puede ocurrir. ¿Dónde vemos esto? Un ejemplo es en Primera de Samuel 23, cuando estaba Saúl persiguiendo a David. ¿Sí? Pregunta a David, mientras le está orando a Dios, pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Kelia en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. ¿Okay? Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Kelia a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Kelia y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva o la noticia de que David había escapado de Kelia y desistió de salir, dejó de perseguirlo. Sí. Esto lo hacía, tengo entendido, pastor, no sé si nos puede apoyar aquí, a través del profeta, ¿no? Sí, la mayoría de las veces era por el profeta, aunque también vemos en el Antiguo Testamento que Dios hablaba por sueños, pero obviamente por cuestiones específicas, particulares. El asunto es de que cuando el profeta hablaba también por sueños o por visiones, el asunto es que muchas veces queremos hacer esto general, para todos y para cualquier cosa, ¿sí? O sea, Señor, damos sueños y quieres que salga de viaje para bajar. O sea, si se dan cuenta, los temas donde Dios habla son temas nacionales, o sea, son trascendentes y no son cada día, ni son para todo el mundo. Son, incluso en la vida de David, a lo mejor fueron unas 5 o 6 veces en sus 60, 80 años que quedó, y no al pueblo. De la manera que Dios se revelaba
¿sí? Pero bueno, esta es la forma en que interactuaban. Pero aquí el punto, o lo que buscamos, regresando al tema, a este tema en particular, es que si David se hubiera quedado, estas cosas hubieran pasado, lo hubieran entregado, ¿sí? Entonces Dios sabe las cosas que podrían ocurrir, las posibilidades. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? O sea, fíjense cómo decía, si tú te quedas, te va a pasar esto, si tú te quedas, va a pasar eso. Entonces, él se fue y ya no pasaron esas cosas. ¿Sí? Entonces, no es como que no se haya cumplido lo que Dios dijo, más bien, él conoce las posibilidades. ¿Ok? Aquí va a entrar un poquito en juego esta cuestión de la contingencia o el libre albedrío. ¿Sí? Si Dios ya sabe todo lo que va a pasar, ¿cómo pueden ser nuestras decisiones libres? ¿Sí? Bueno, el autor aquí le da la vuelta. ¿Por qué? Porque aquí puede entrar un poquito la discusión sobre la contingencia o el libre albedrío. Sí, que las cosas pueden o no ocurrir. ¿Qué libertad tenemos? Si Dios ya sabe todo lo que va a pasar, entonces podríamos pensar que ya estamos sujetos y que no hay nada que podamos cambiar, no tomamos decisiones, entonces no hay libre albedrío. Pero esa es completamente otra discusión. ¿Sí? En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron estas cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y yo os las haré notorias. Entonces sí, Dios sí puede ver el futuro. ¿Sí? Pero ya aquí entra en conflicto sobre todo el arminianismo con el calvinismo. ¿Sí? El autor hasta dice, no, hasta el capítulo 16 vamos a examinar esto, está creo que en el capítulo 4, algo así. Entonces, bueno, son temas más profundos que no vamos a tocar, pero a veces este tipo de temas llevan a estas discusiones y hay que ser prudentes en estas cuestiones. ¿Ok? Sabiduría, también es muy importante distinguir el conocimiento de la sabiduría. La sabiduría de Dios significa que Él siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. ¿Ok? Dios sabe todo, Dios puede ver todo, pero la sabiduría es escoger, ¿sí? Darnos un camino a seguir. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad, ¿sí? Para que los propósitos que Él tiene se cumplan. A veces no nos gustan y muchas veces no nos gustan, pero es su voluntad, ¿sí? Y Él sabe, Él conoce todas las posibilidades. Entonces, cuando nos pasen cosas que lo cuestionemos, que digamos, Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Recordemos siempre esto. Él sabe todas las posibilidades, Él tiene su propósito para nosotros, Él tiene un propósito mayor. ¿Ok? Esto implica que las decisiones sobre lo que Dios hará siempre, sobre lo que Dios hará siempre serán las que producen mejores resultados desde su perspectiva. A veces no nos gusta, a veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Pero Él lo ve todo, Él tiene una perspectiva muy distinta a la que nosotros tenemos. ¿Ok? Romanos 16:27 dice, toda la gloria sea para el único, ¿qué? Sabio. Sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Dios es sabio. Dios tiene sabiduría. ¿Sí? Nos la transmite, la aprendemos, interactuamos con ella, pero nunca vamos a tener la sabiduría que Él tiene, porque no tenemos todos los atributos de Dios. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Ok? Entonces, sí, otro atributo de Dios es que es sabio. No solo lo sabe todo, ve todas las posibilidades, sino que es sabio en su actuar. ¿Sí? En su interacción con nosotros, en todo lo que Él hace, Él actúa con sabiduría. Romanos 11:33-34 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Sí? Nos refuerza lo que hablábamos ahorita. ¿Sí? Entonces todo esto, todas estas características de Dios están ahí en la palabra. La sabiduría de Dios se refleja en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas estas cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Todas las cosas que nos pasan, ¿sí?
Si amamos a Dios, todas estas cosas nos ayudan a bien. Aún las pruebas, las situaciones difíciles, en la sabiduría de Dios, estas cosas que pasan nos ayudan a bien. Entonces siempre confiemos y recordemos que Dios es sabio en todo lo que hace. Debería ser nuestra gran confianza y fuente de paz a diario saber que Dios hace que todo lo que nos haga avanzar hacia su meta suprema, en nuestra vida. ¿Sí? Entonces Dios todo lo que hace es para esa meta suprema. Somos usados, somos instrumentos de Dios. Segunda de Corintios 2, 7 a 10. Bueno, esto es lo que quise incluir también, refuerza mucho esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tenemos ese aguijón, esa cosa que a veces nos presiona, nos sentimos mal. ¿Y qué pasa? Le digo, Dios quítamelo, Dios quítamelo, Dios quítamelo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es esto? Confiemos en su sabiduría aún en las pruebas. ¿Sí? Él está ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, lo acepto eso, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque estoy sometido a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque confío en su sabiduría. ¿Cómo nos comunica su sabiduría? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente da, creo que sí da a todos, abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Ok? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, claro que le podemos pedir sabiduría, claro que cuando estudiamos la Biblia, cuando vemos todo esto que Él nos dejó, también nos transmite esa sabiduría cuando ese conocimiento lo aplicamos en nuestra vida. ¿Qué? Se va el tiempo. ¿Y cómo nos comunica su sabiduría? No, perdón, me quedé esta parte. Esta sabiduría o capacidad para vivir una vida que agrada a Dios viene primordialmente a leer y obedecer su palabra. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Entonces así nos transmite Él la sabiduría. Y ojo con ese tema de la sencillez, de la humildad. Sí, siempre debemos estar dispuestos a aprender. Salmo 111:10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. ¿Ok? Veracidad, fidelidad, otro atributo de Dios. La veracidad de Dios significa que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y sus palabras son al mismo tiempo la verdad y la norma suprema de verdad. ¿Sí? Dios no miente. Es decir, Dios siempre va a hablar con la verdad. Salmo 141:6 dice, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. ¿Sí? Dios siempre habla con la verdad. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Entonces Dios no conoce la mentira, Dios siempre habla con la verdad, siempre es fiel a lo que Él nos dice. Atributos de propósito, aquí hay otro interesante. Voluntad. ¿Sí? Dios tiene voluntad, Dios no es algo que está ahí estático, Él tiene su voluntad y la ejerce. La voluntad de Dios es el atributo por medio del cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y la actividad suyas y de toda la creación. ¿Ok? Él está al control de todo y Él hace todo conforme a su voluntad. Nosotros no lo vamos a manipular, no vamos a poder cambiar las decisiones que Él ya tomó. Tiene que ver con decidir y aprobar las cosas que Dios es y hace, las decisiones de Dios sobre qué hacer y qué no hacer.
Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Entonces Dios no está sometido a nadie, eso va de la mano de la independencia. Él hace su voluntad. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver conectado con este término de omnipotencia. Creo que todos hemos escuchado, ¿no? La omnipotencia de Dios. Sí, la palabra se deriva de dos palabras latinas, omni todo y potens poderoso, Dios todopoderoso. ¿Y qué decimos con frecuencia? Dios todo lo puede. Sí, creo que este queda claro, ¿no? Pero hay un problema cuando decimos que Dios todo lo puede. Hay que tener cuidado porque si lo expresamos de esta manera puede tener implicaciones. ¿Sí? Podemos caer en contradicciones. ¿A qué me refiero? Hebreos 6:18, lo corté, pero dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede. Si Dios todo lo puede, ¿Dios puede mentir? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con la omnipotencia. Si Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿puede aprender Dios? Lo vimos la sesión pasada. Ya lo sabe todo, entonces no puede aprender. Entonces, cuidado con esta expresión de todo lo puede. ¿Sí? La definición que nos da en el libro es la omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer toda su voluntad santa. ¿Sí? Dentro de la lógica, dentro de lo racional, Dios actúa conforme a su voluntad. A veces sí hace milagros, hace cosas que no podemos explicar. Pero entramos como a este dilema filosófico, ¿no? Por ahí se discute mucho, un ser todopoderoso puede hacer un objeto que no pueda mover, ¿sí? Entonces ya entramos en estas paradojas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, cuando decimos que Dios todo lo puede, no es en un sentido de que absolutamente todo, porque Dios es coherente consigo mismo, Dios se conoce, Dios no se puede contradecir, ¿ok? ¿Sí queda claro este punto? Sí, para que no vayan a decir, ay, el hermano anda diciendo que Dios no todo lo puede. No. Cuando hablamos de que Dios todo lo puede, hablamos en el sentido de su voluntad. ¿Sí? Recordando que Él es coherente, que Él es sabio en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando, si presentamos el Evangelio, nos metemos en estos términos, y ahí en que le entra la filosofía, nos puede decir, entonces, si Dios todo lo puede, ¿Dios puede mentir? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con estas definiciones. En tanto que la libertad de Dios se refiere a que no hay ninguna restricción externa a las decisiones de Dios. Se refiere al poder que Él tiene para hacer todo lo que Él decida hacer. Es lo que Él decida, no le podemos imponer cosas a Dios, nada ni nadie le puede imponer cosas a Dios. Él hace lo que Él decide. Y lo que Él decide lo puede hacer. ¿Ok? Entonces en ese sentido hablamos de la omnipotencia. Génesis 18:14, siempre me gustó mucho. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sí? No la hay. ¿Sí? Él hace lo que es su voluntad y todo lo puede hacer. ¿Sí? En ese sentido. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con cómo entendemos y cómo presentamos estas propiedades de Dios. ¿Ok? ¿Se queda claro? ¿Alguna objeción? ¿Alguna pelea? ¿No? ¿Todos bien? Ok, perfecto. Atributos morales. Me quedan 12 minutos para verlos. No los vamos a alcanzar a ver, pero bueno, vamos a poder encontrar todo esto en la palabra de Dios, vamos a poder ver todos estos atributos de Dios que Él nos ha revelado, que Él nos muestra. Bondad. La bondad de Dios significa que Él es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. ¿Qué decimos con frecuencia? Dios es bueno, ¿sí? Dios es amor. Sí, que también es muy bonito, me encantó ese atributo, me va a ocurrir para que lo alcancemos a ver.
Nosotros no somos libres para decidir por nosotros mismos lo que es digno de aprobación y lo que no lo es. ¿Qué pasa? Que a veces nos cuestionan, ¿no? Dicen, sí, Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. No lo entendemos, no lo comprendemos. Es inmenso. ¿Sí? No podemos entender, nosotros no podemos cuestionar y decir, Dios hace unas cosas bien y otras cosas mal. No es conforme a nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, en última instancia, el ser y las acciones de Dios son perfectamente dignos de su propia aprobación. ¿Sí? Fíjense cómo se va conectando con los atributos que ya vimos. Dios se conoce. ¿Sí? Dios sabe cómo Él actúa, porque actúa como Él actúa. ¿Sí? Entonces, todo lo que hace Él es bueno, es para bien en su entendimiento. ¿Ok? Lucas 18:19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. ¿Sí? Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. ¿Sí? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Regresamos a atributos que ya vimos, ¿no? Se vuelven a mencionar, Dios no cambia, ¿sí? Y Él es bueno, todo lo que recibimos viene de Dios, viene de Él, viene de Dios en lo alto. ¿Ok? El amor, me encantó la definición. El amor de Dios significa que Él eternamente les da a otros de su ser. Qué bonita definición de amor. ¿Sí? Él nos da de su ser, voluntariamente. ¿Sí? ¿Qué tanto lo hacemos nosotros, verdad? Que Él nos dice, así como yo actúo con ustedes, ustedes actúen unos con los otros. ¿Qué tanto damos de nosotros a los que amamos? Esta definición entiende el amor con una entrega de sí mismo para el beneficio de otros. Este atributo muestra que es parte de su naturaleza dar de sí mismo a fin de traer bendición a otros. ¿Sí? Es una definición de amor. ¿Sí? Qué bello, o sea, yo entender y darme cuenta que Dios me da de su ser. El espíritu que Dios me ha dado, ¿sí? Cuando me salvó, ¿sí? Cuando me dio su Espíritu Santo, Él me lo dio con amor. ¿Sí? No me lo tenía que dar y Él me lo dio en su infinito amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahorita hablábamos de que no podemos ver a Dios, porque si no moriríamos, porque Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Él en su voluntad, por su misericordia, envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos estar con Él. ¿Sí? Entonces vemos cómo todos los atributos nos muestran cómo es Dios, nos hablan de cómo es Dios, cómo es su carácter. Y todos se conectan de una forma, vamos a decir, lógica. ¿Sí? Porque los vemos aquí, vemos su voluntad, vemos cómo se hace su voluntad en nuestras vidas por su misericordia, en su amor. Juan 17, 25 a 26 dice, oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Es una oración que está haciendo Jesús. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. ¿Sí? Vemos también esta interacción de la Trinidad. ¿Sí? Entonces sí, por cliché que se escuche, Dios es amor y Él nos lo muestra. Misericordia, gracia y paciencia. La misericordia de Dios es su bondad hacia los que están afligidos y angustiados.
La gracia de Dios es su bondad hacia los que merecen solo castigo. La paciencia de Dios es su bondad al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. ¿Sí? Todos estos atributos los vemos en su palabra. Y una característica de estos atributos es que por lo general vienen juntos. Estas características a menudo se mencionan juntas. Por ejemplo, Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Ahí los vemos todos juntos, tardo para la ira, paciente, piadoso, grande en misericordia. ¿Sí? También vemos verdad ahí. ¿Sí? Entonces, vemos estos por lo general juntos. Salmo 119, en el versículo 132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Sí? Entonces ahí vemos también esta característica de Dios, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que es paciente con los que le aman. Santidad. La santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y está dedicado a mantener en alto su honor. ¿Sí? Entonces, por eso no le podemos ver, ¿sí? Porque Él es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir esto? La edad de santidad, que incluye la separación del mal y la devoción a la gloria de Dios, se halla en varios pasajes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios no puede, Dios no peca, Dios no interactúa con el pecado como lo hacemos nosotros. Él es santo. Esto también lo podemos ver en cómo se construía el templo. ¿Sí? Algo que menciona que es interesante cómo hace esta separación. ¿Sí? O sea, estaba el acceso al templo, estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, sí, Dios es santo, Dios está separado del pecado. ¿Sí? Él está en otro plano. ¿Ok? Paz u orden. La paz de Dios significa que en su ser y en sus acciones Él está separado de toda confusión y desorden. Sin embargo, Él está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. ¿Qué quiere decir? Dios hace todo de manera ordenada. Nosotros podemos decir, ahorita es un caos el planeta, hay huracanes, hay guerra en Rusia, hay guerra en Israel, que está aventando misiles para todos lados, hay enfermedades, hay esto, y podemos decir, el planeta es un caos, todo lo que está ocurriendo es un caos, que hay un cometa que viene, y que si hay extraterrestres, que si esto, que lo otro, y podemos decir, es que todo es un caos. No, hermanos, para Dios no es caos. ¿Sí? Dios actúa, Dios lo tiene todo ordenado. Dios no es un Dios desordenado, no es como que de repente diga, híjole, ¿qué hago? Como vemos a los dioses hindús, ¿no? Que tiene así muchas manos. No. ¿Sí? Dios es espíritu, Dios está al tanto de todo. Estamos en él, él controla todo. Es un Dios de paz y orden, u orden. ¿Ok? Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. ¿Sí? Qué interesante cómo mezcla, ¿verdad? Desorden y paz. ¿Ok? ¿Por qué? Me acordaba, ¿no? Como a veces le decimos, o le dicen a los niños, ¿verdad? Estate en paz. ¿Sí? Bueno, no es que Dios no esté haciendo nada. ¿Sí? Cuando decimos que Dios está en paz, que es ordenado, no es que no esté haciendo nada. Lo que queremos decir es que hace las cosas de manera ordenada, simultánea. Esta definición indica que la paz de Dios no tiene que ver con su inactividad, sino con actividad ordenada y controlada. Celo. El celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor. ¿Qué pasa con la palabra celos? ¿Lo vemos como algo bueno? Por lo general no, ¿verdad? Decimos, no, los celos son malos, no debemos de ser celosos. Pero ¿qué pasa? Éxodo 2:5 en los mandamientos dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso.
¿sí? Entonces se define como celoso. ¿Y esto sería malo? ¿O sería un atributo malo de Dios? Pues no, ¿verdad? Si acabamos de decir que Dios es bondad, Dios es bueno, entonces, ¿en qué sentido? Yo les hablaba al inicio de a veces el problema con las traducciones, con los idiomas. ¿Sí? Dice, aunque la palabra celo frecuentemente se usa en sentido negativo, también a veces tiene un sentido positivo. También se usa como fervientemente protector o vigilante. Así que decimos, hay que tener celo de su palabra. Cuando alguien la tergiversa, hay que protegerla, la palabra de Dios. Hay que explicarla, ¿sí? Hay que defender. Habla de ese celo, ¿sí? Pues a Dios no le gusta que idolatremos, no le gusta que miremos a otros lados. En ese sentido, Dios es celoso. Toda la gloria es para Él. ¿Sí? No es ni para mí, ni para el pastor, ni para ningún objeto, no es para nadie más que para Él. ¿Sí? Porque si no nos desviamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, Dios es celoso. Segunda de Corintios 11:1 dice, está hablando Pablo, dice, espero que toleren un poco más allá de mis tonterías. No se puede traducir. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. ¿Qué es esto? Veo que se están desviando, quiero que estén bien, los celo, no quiero que se vayan con otro Dios, ¿sí? No quiero que se desvíen, es ese celo, ¿sí? No pueden compartir su amor con otra cosa que no sea Dios. No pueden adorar otra cosa que no sea Dios. Entonces es un celo en ese sentido. Hasta aquí le vamos a dejar. Ya se me acabó el tiempo. Venía la ira, también la ira de Dios. Yo ahorita estaba pensando en la mañana meditando sobre la ira de Dios, ¿no? Y digo, bueno, prefiero vivir en la disciplina de Dios que en la ira de Dios, porque ciertamente Dios muestra su ira, ¿sí? No deberíamos temer de la ira de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sí? Entonces Él es paciente con nosotros, los que le amamos. Y bueno, hermanos, creo que se alcancé a aventármelo rápido. Faltaban otros, pero los otros más como que engloban varios. ¿Sí? Son como que un resumen, por ahí me brinqué uno que otro. Pero bueno, quería ver estos puntos que creo que son importantes. Hay más que ver, hay más que estudiar. Tienen más partes, tienen más componentes. De verdad que esto no sea suficiente, el estudio que vimos aquí de los atributos de Dios. Hay más que profundizar, hay más que ver. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos con los atributos de Dios. Ya la siguiente semana vamos a seguir hablando de la doctrina de Dios, pero vamos a ver sobre la creación. ¿Sí? Y hasta ahí le vamos a pausar. Como les comenté, el próximo domingo sí tenemos sesión, después tenemos 2 domingos que voy a estar fuera de la ciudad, y ya después regresamos con la doctrina de Cristo. Entonces, bueno, hermanos, espero que este tema haya sido de bendición, que hayamos podido conocer y entender un poco más los atributos de Dios. De verdad, hermanos, del libro sí se llevó un buen de páginas este tema, entonces se los digo en el sentido de que hay más para que ustedes puedan estudiar y profundizar. ¿Alguna duda o comentario antes de que me echen pleito y me digan que ya me vaya de aquí? ¿No? Bueno, pues le damos gracias a Dios. Voy a hacer una breve oración para poder concluir. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú te has revelado a nosotros, nos permites conocer de ti. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Padre mío. Gracias por tu paciencia. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios coherente, que no cambia. Un Dios que interactúa con nosotros, que nos muestra su amor en todo lo que hace, Padre mío. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Padre, que tú por tu voluntad, Padre mío, no porque nosotros mereciéramos algo, Padre mío, sino que proviene de ti. Te damos gracias por tu gran amor. Te pedimos, Padre, que podamos seguir estudiando, que podamos seguir aprendiendo de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. También te ponemos en tus manos el culto que está por iniciar, Padre, que podamos cantarte, que podamos alabarte, gozarnos en tu presencia. Gracias porque podemos estar aquí en libertad. Que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte únicamente a ti. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.